Buenos días para todos y para todas. Ya siendo las 7:35, como se los había mencionado al inicio, vamos a dar inicio. Como ustedes pueden ver, ya se inició la grabación de esta sesión. Entonces, pues me voy a presentar. Mi nombre es Rosa Elena Junco Rodríguez. Algunas personas me conocen, otras de pronto no. Yo soy la administradora de la plataforma POA y ayudo en todo lo que tenga que ver en temas de POA en apoyo escolar con colegios. El día de hoy, pues, estoy acompañada de mi compañero Fernando Genaro, entonces, pues, le voy a dar la palabra a él, pues, para que dé inicio. Entonces, Fernando, si me escuchas, puedes ya activar tu micrófono e iniciar. Gracias, muy buenos días a todos y gracias a esta socialización a plano personal, eje de la gestión a nivel de las instituciones educativas. Yo soy Fernando Genaro Delegado Acevedo, profesional de la Oficina de Control Interno, y este es un trabajo articulado que hacemos con la Oficina Asesora de Planeación, en cabeza en este momento de Rosa Elena Junco, con quien venimos haciendo estas socializaciones del primer trimestre 2023. Entonces, en ese orden de ideas, los temas a tratar en el transcurso de esta jornada va a ser la política de control interno, el proceso de seguimiento del POA con las fechas correspondientes de reporte de los seguimientos, los lineamientos establecidos para la evaluación a la gestión por dependencias y las modificaciones permitidas para el POA y su proceso. Entonces, como ustedes ven, es unos temas de interés general para los colegios. Desde el punto de vista de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, es un proceso de acompañamiento y sensibilización para que todos y cada uno de los aquí presentes tengan toda la atención correspondiente, porque es un proceso que iniciamos hoy, pero que, como todos saben, se desarrolla durante toda la vigencia 2023. Acordémonos que para este año tenemos el cambio de administración y por lo tanto implica unos empalmes y unos cierres hacia final de esta vigencia. ¿Se escucha bien? Sí, Fernando, yo te escucho bien. Las personas que tengan problemas de audio tienen que subirle a los parlantes o donde se encuentren, pero se escucha bien. El objetivo de la reunión es fortalecer el proceso de seguimiento de la gestión operativa y el aseguramiento de las actividades formuladas a través del Plan Operativo Anual en cumplimiento del ejercicio del control interno. Cuando estamos hablando de fortalecer el proceso de seguimiento de la gestión operativa, es que desde cada uno de los colegios aquí presentes, es que en el marco de primera línea de defensa del modelo integral de planeación y gestión, es que se hace toda la actividad operativa, y esa gestión operativa se debe fortalecer a través de esos procesos de seguimiento y de control, y que ustedes formularon a través del plan operativo anual. Así, ahí está la política de control interno. Esa es una política que tiene la responsabilidad, o está a cargo más bien, de las oficinas asesora de planeación y de control interno. Como no me voy a tener muy preciso en este tema, pero sí quiero decir que la política lo que busca es contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno. Y ahora les explicamos qué es el sistema de control interno, mediante la evaluación sistemática de controles orientados a la prevención y gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta política lo que dice es que cada una de las instituciones educativas tiene que hacer una evaluación de los controles que tienen diseñados para hacer el aseguramiento, en este caso, del plan operativo anual. Es decir, que ustedes desde las instituciones educativas ejercen los controles de primera línea, y por ende, al ejercer los controles, ejercen una prevención y una gestión frente a potenciales eventos que les puedan ocurrir y que ocasionen los riesgos. Bajo un esquema de líneas de defensa, es decir, desde estos niveles de primera línea y segunda línea y tercera línea, en el caso que estamos hablando de primera línea de defensa, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar valor agregado en sus operaciones, mediante la mejora continua en la calidad de los productos o servicios ofertados a la ciudadanía.
Esta definición, digámoslo, está dentro del Estatuto de Auditoría y a su vez también está dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Fíjense que aquí concatena lo que es el sistema de control interno. Ese sistema de control interno está integrado por un esquema de una organización. En este momento está definido a través del decreto 310 del 2022, donde define la estructura de la Secretaría de Educación y las funciones de cada una de las dependencias. Están todos los planes, los métodos, los principios, las normas, los procedimientos, los mecanismos que desde las instituciones educativas se disponen, con los cuales cuentan, todos los planes de estudio, todos los planes a través de la gestión ambiental, de la gestión del riesgo, etcétera, los métodos que tienen para desarrollar las actividades, todas las normas, todos los procedimientos que tienen que desarrollar a nivel de las instituciones educativas en el caso, por ejemplo, de todos los procedimientos de inventarios o de contabilidad y finanzas, de pagaduría, etcétera. ¿Para qué? Para que todas las actividades que ustedes desarrollan al interior de los colegios, las operaciones y todas las actuaciones, como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con esas normas. Es decir, que si nosotros tenemos aquí un conjunto de normas, métodos, principios, esas actividades que ustedes realizan, ¿sí? Se realizan de acuerdo con ellas, ¿sí? Esto es para que básicamente se comprenda el objetivo principal de esta política, ¿sí? Y se tenga en cuenta que todo esto es un sistema. Ese sistema quiere decir de que proporciona una estructura para el control, a la estrategia, la gestión y la evaluación de las instituciones educativas. ¿Cómo se desarrolla esto? Se desarrolla a través del modelo estándar de control interno. Ese modelo estándar de control interno lo desarrollamos a través de nuestra gestión, ya sea en las instituciones educativas, en el nivel local, a nivel central. En este caso que nos ocupa es el desarrollo que ustedes desde las instituciones educativas deben ejercer. Y hay tres principios fundamentales que tiene el modelo integrado de gestión. Aquí les quiero llamar la atención en el buen sentido, es que si nosotros fortalecemos a través del sistema de control interno estos principios, muy seguramente vamos a asegurar y garantizar que la gestión que hacemos desde la institución educativa nos genera unos logros conducentes precisamente a fortalecer y ofrecer ese derecho a la educación para nuestros niños, niñas y jóvenes. Uno es el autocontrol, es decir, lo que nosotros como servidores públicos, directivos docentes, personal administrativo, contratistas, etcétera, que están en la operación en el nivel institucional, deben ejercer un control para que su trabajo se realice bien. Ejemplo de ello, quien es el responsable de la pagaduría. Debe ejercer un control muy estricto, muy consecuente, muy organizado, muy ordenado para que desde su función de pagaduría pueda ejercer un control y pueda garantizar el ejercicio de esa función. La autorregulación. Cuando nosotros hablamos de esta regulación, es la capacidad que tiene el colegio para aplicar los métodos y los procedimientos. ¿Cuáles métodos, procedimientos? Estos que tenemos al costado izquierdo en la parte inferior, estos planes, estos métodos, estos principios, estas normas. Es decir, que tenemos esa capacidad para que se aplique. Y la autogestión es esa capacidad que tiene el colegio para que interprete este procedimiento, para que interprete los principios, digámoslo para poner un ejemplo, el código de integridad, hay unos principios, unos valores, entonces se puedan desarrollar, se puedan coordinar y aplicar y evaluar todo lo que es la función administrativa que se quiere. Así, cuando estamos hablando directamente del funcionario, es que esa capacidad, como hablamos del contratista, el directivo docente o el docente, es que todos tenemos para desarrollar de manera independiente del nivel jerárquico para poder evaluar, controlar, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Es que a través del modelo estándar de control interno, lo que se hace es que cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando estamos desarrollando nuestra actividad, ese pagador, el responsable del inventario, el responsable de la matrícula, el responsable en la secretaría, el mismo directivo docente en calidad de rector, en calidad de coordinador, ¿sí? Tienen que tener esa capacidad de poder evaluar la gestión, de diseñar unos controles para que la gestión que se haga se vaya dentro del curso normal de ejecución,
si hay desviaciones, detectarlas y poder tomar esos correctivos correspondientes. En esta parte, Rosalena, ¿sí? Desarrolla todo este tema de cómo son los principios del sistema de control. Si quieres, Rosalena. Ya voy. Bueno, básicamente acá hacemos una relación de los principios del sistema de control interno relacionado con el PHDA, con el POA. Es decir, el planificar está relacionado cuando hacemos nosotros o sea, cuando hacemos la elaboración del POA, que fue básicamente lo que se hizo en el mes de enero, con la primera línea, que recuerden que en la primera línea, tanto en riesgos como en POA, son los colegios. Luego sigue un tema del hacer, que son los reportes de seguimiento trimestral, que son los seguimientos que trimestre a trimestre nosotros vamos realizando. En este caso, pues también son ustedes los responsables de hacer ese reporte, ese seguimiento y ese cargo de evidencias. Y acá tenemos el tema de lo que nos comentaba Fernando General, del autocontrol y la autogestión. Hay un tema llamado el verificar. En el verificar es cuando nosotros tenemos ese apoyo de las direcciones locales de educación a través de los responsables, los profesionales, que son las personas que les están diciendo a ustedes, recordando cómo deben hacer los seguimientos, les revisan a ustedes los POAS, son los que aprueban. Para el año pasado y este año también tenemos el apoyo, perdón, de los CIS, que son compañeros de planeación de este grupo, que también están ayudando a los colegios en este proceso del POA en tema de riesgo y en tema de PIGA, entonces los tenemos en el verificar. En el actuar tenemos ya una revisión más técnica, que es cuando nosotros desde la Oficina Asesora de Planeación hacemos una revisión, digamos, de lo que ustedes ya como de tanto lo que reportaron ustedes, de lo que les revisaron las direcciones locales, los CIS. También podríamos decir que en esta segunda línea también puede participar la dirección de colegios en algunos casos. Y finalmente, en la última, es una revisión técnica, es cuando desde planeación yo reviso y genero alertas en algunos casos, algunas localidades diciendo, mira, falta tales colegios, hay un colegio que no presenta el reporte. Y ya finalmente, pues ya acá ya en la última parte, no sé si ahí ingresas tú, Fernando, comenta sobre la evaluación independiente. Esa evaluación independiente, como lo dice Rosalena, y ya ustedes recibieron a través de SIGA los lineamientos de evaluación de la gestión por dependencias. ¿Qué quiere decir eso? Es que dentro del mapa de procesos de la Secretaría de Educación hay un mapa, hay un proceso que es evaluación independiente, que es retomar todo este ejercicio del PHBA y hacer la evaluación independiente como tercera línea de defensa en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, y esa función o esa actividad la desarrolla la Oficina de Control Interno. Entonces, por eso es que en este morado, ¿sí? Con todo el proceso que acaba de explicar Rosalena, de planeación del POA, de los reportes de seguimiento, de asegurar y garantizar la planeación a través de las diles y los equipos SIS, de la revisión técnica que hace como línea de defensa, segunda línea de defensa de la oficina, es que nosotros entramos y evaluamos absolutamente todo este proceso. Bueno, si quieres darle enter otra vez, Fernando, me haces el favor, y otro enter, listo. Ay, perdón. No, no te preocupes. Bueno, básicamente esta diapositiva ustedes van a recordar especialmente los colegios, porque para este año nosotros tuvimos varios alcances a nuestra circular del POA. La primera circular del POA nace el 25 de octubre del 2022. En esta primera memorando se les notifica que el POA va a tener un insumo para los colegios que se va a llamar PIMA. El PIMA básicamente es el insumo que a ustedes les iba a servir para la creación del POA 2023. También se hace una aclaración a la unidad de medida que antes la relacionábamos con las evidencias. En esta circular del 25 de octubre se indica que la unidad de medida está relacionada a la medición, no a una evidencia. Algunas localidades tuvieron que hacer devoluciones de POAS en el mes de marzo para ajustar esto, porque muchísimas tenían ustedes la dificultad que me escribían en las actividades que iban a realizar alguna actividad, pero me ponían en la unidad de medida cosas como informes o como actas, las cuales no deberían ser porque eso no era una unidad de medida. También se explicaba un tema de cómo era el proceso de carga de evidencias que se venía trabajando en otros años. Sin embargo, para el 9 de febrero nace una nueva circular que es un alcance importante. Recuerden que desde el 25 de octubre ya teníamos las fechas de seguimiento de las cuales no se han tocado y que se mantienen. La circular número 3 del 9 de febrero del 2023 se hizo un alcance
debido a la necesidad de que varios colegios pues no contaban con este insumo llamado PIMA para sus POAs. Entonces se realizó como una ampliación en las fechas. ¿Cómo era la ampliación y cómo iba a funcionar el tema? Los colegios tenían permitido hasta el 15 de marzo realizar la solicitud a las direcciones locales de educación de acuerdo a las evidencias y al trabajo que ustedes hayan desarrollado en el tema del PIMA. Es decir, si ustedes ya contaban con la herramienta que les genera el documento del PIMA, ustedes solicitaban a la Dirección Local de Educación que se les devolviera el POA para hacer su ajuste con el PIMA. La Dirección Local de Educación era la encargada de revisar y de verificar que realmente era por tema de PIMA. El plazo límite de solicitudes era hasta el 15 de marzo. Un colegio que hubiera solicitado posterior no se le iba a devolver porque la fecha era a partir de el 15. Recuerden que ustedes tuvieron todo el mes de febrero y bueno, parte del mes del 15 de marzo. Luego las diles del 16 al 30 de marzo tenían el tiempo, que pues finalizó el día de ayer, de terminar la aprobación. Durante este proceso, obviamente, aquí estuvo el acompañamiento de los CIS, que fueron las personas encargadas de estar colaborando a los colegios en ese proceso. Finalmente nace otra circular, es un alcance nuevamente, frente a las fechas de modificación de la unidad de medida, debido a que se identificó desde planeación que varios colegios, también algunas localidades, presentaban fallas en este tema, lo que conllevó a que se hiciera un plazo para el 10 de marzo, pues digamos que en este caso algunos colegios ingresaron, otros colegios continuaron con el POA como lo tienen. Se recuerda pues que básicamente ya nosotros a la fecha de hoy ya tenemos POA, es decir, ya los POAs están aprobados y más porque recuerden que en prensa se generó la semana pasada un recordatorio frente a las fechas de seguimiento que ya más adelante les digo. Si quieres continúa, Fernando. Bueno, entonces ya pasando, digamos, a esa aclaración de las circulares, acá les comento un tema frente a la importancia de los seguimientos. Nosotros ya vamos a iniciar nuestro primer seguimiento del POA. Entonces es importante que ustedes tengan la información que ustedes van a cargar como evidencia tiene que tener fecha de corte al 30 de marzo. La idea es que ustedes también cuenten con esos logros y sus dificultades y medidas correctivas que puedan llegar a tener. Dos, consolidar la información y revisar que las evidencias sean coherentes con la actividad. Más adelante, pues vamos a explicar un poco más detallado qué quiere decir que tengan esa coherencia. Y luego, pues iniciar el proceso de reporte de la plataforma. ¿Sigue? Entonces, para el tema de colegios, el primer seguimiento, que lo que les comentaba, venimos hablando desde el 25 de octubre del año pasado, ya se anunciaba. El primer seguimiento inicia a partir del 1 de abril hasta el 15 de abril. Si ustedes se dan cuenta, acá ya tenemos también las del segundo, las del tercero y las del cuarto trimestre. Recuerden que en algunos casos siempre me han preguntado, mira, pero es que se nos une con la Semana Santa que inicia ahorita y pues nosotros no vamos a estar. Pues tengamos en cuenta que aunque la Semana Santa inicia la siguiente semana y sé que ustedes van a estar en sus descansos, tienen ustedes 2 semanas más. A diferencia de nivel central, que básicamente a nivel central le toca reportar hasta el 11, solamente se les dio 2 días para que pudieran hacer la entrega. Colegios, y en este caso localidades, tienen el plazo hasta el 15 de abril. Después pasamos a unas revisiones que realiza la dirección locales frente a los seguimientos. En esta diapositiva yo ya les estoy colocando cada uno de los seguimientos, tanto en el mes de julio, que es nuestro segundo trimestre, tercer trimestre, octubre, y nuestro cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden solicitar con anticipación. Sé que algunos colegios han sido muy juiciosos y ya cuentan con esta información, pues se les había solicitado a las personas. En el caso que ustedes digan, no sabía, es mi primera vez, hasta ahorita me estoy enterando, no se preocupen, ustedes lo que pueden hacer es que después de que lleguen de Semana Santa, empiecen a solicitar las evidencias de sus actividades. Reitero, es muy importante recordar que en el proceso de planeación, dentro de la circular, siempre se les hablaba que había un mínimo de actividades que eran 4, un máximo de 10. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que entre mayor cantidad, si ustedes llegaron a tener más de 10 actividades, estos seguimientos van a ser bastante pesados para ustedes. Es importante que ustedes prioricen, que era lo que se les decía en su momento a las direcciones locales, que les transmitiera a ustedes, que revisaran dentro de sus procesos tanto de PIMA, aquellos colegios que tengan PIMA y POA, que cuando sacaran ese tema del PYME pudieran ustedes ver que de esas actividades que tenían que fortalecer, priorizaran para este año y así sucesivamente. Y así de pronto no llegaran a tener más de 10 actividades que realmente podría ser bastante torturoso para el colegio.
Siguiente. Bueno, dale enter, por si es que me falta un día, gracias ahí. Bueno, entonces, ya sabiendo las fechas de seguimiento, y reitero que la primera es esta del 1 al 15 de abril, voy a hacer una pequeña explicación de pronto a esas personas que todavía tenemos dudas frente a cómo es el ingreso. Si no estoy mal, a través de la Oficina de Control Interno se solicitó unos temas de solicitudes de las personas responsables del POA. En algunos casos yo sé que el responsable del POA en algunos casos es el mismo rector. En otros casos tengo que es un coordinador. En otros casos sé que Perdón, también, perdóname un segundo. dime. Frente a ese tema, aquí están entrando cada día, cada momento está entrando más convocados a la reunión, pero quería decir básicamente es que lo que tú señalas se solicitó a través de las localidades los nombres de los responsables. Hasta ayer habían más o menos reportados 384 personas, ¿sí? Ujú. Entonces, si aquí de los presentes alguien falta por reportarse y registrarse, por favor, en el link que se envió con las direcciones locales, hagan el registro correspondiente. Gracias. Vale, gracias, muchísimas gracias, Fernando, porque básicamente por eso les puse un paréntesis en este primer parrafito, y es porque si ustedes ya lo realizaron a través de eso que hizo control interno, que sé que ellos lo hicieron a través de un enlace, que todos ya están ingresando, pues digamos que ya vamos a saber quiénes son los responsables del POA, porque este año va a haber una diferenciación, no en el primer trimestre, no se me vayan a asustar, ustedes en el primer trimestre van a seguir ingresando como con esos usuarios que tienen actualmente, que es el del rector, pero a partir, digamos, del segundo trimestre, la idea es que si, digamos, está el rector, pero quién es el responsable del POA, es de pronto la secretaria, es un docente, un orientador, un coordinador, esa persona va a tener su propio eh, usuario y contraseña para ingresar al POA. O sea, básicamente ya no va a ser de que ustedes tengan que utilizar el del rector. Ya si el mismo rector también es la persona que me reporta, pues básicamente, pues digamos que ustedes continuarían con ese mismo usuario. Entonces, es importante lo que les comento frente al tema de haber enviado esa información. Ya cuando ustedes tengan ese usuario y esa contraseña, ustedes van a ingresar a la plataforma Apoyo Escolar. Reitero, la plataforma Apoyo Escolar, la actualizada desde hace más de un año, es esta color naranja, no la azul, es esta naranja. Si ustedes me llegan a ingresar por la azul o ustedes tienen un enlace antiguo y cuando ingresan ven color azul, por favor no ingresen por ahí, porque van a generar fallas en los procesos de carga. La actualizada es esta naranja, es esta naranjita que viene con un muñequito animado. Cuando ustedes ingresen les va a pedir una sede y les va a pedir una jornada. Reitero, el POA es por el colegio, no importa que tengan 3 sedes, que tengan 2 jornadas, que tengan jornadas únicas, no, no importa, siempre y cuando ustedes me elijan una sede y una jornada, básicamente el POA solamente se reporta por colegio en uno. ¿Listo? Sigue. Bueno, hay un tema que ya cuando ustedes ingresan ya con ese tema de usuario y contraseña, ustedes van a ver que en la parte superior, ahí debajito de la muñequita, aparece rector entre paréntesis. Abajo, pues actualmente va a aparecer el nombre del actual rector, porque es así como hemos venido manejando el tema de usuarios. En caso que alguna persona de las que estén acá ingrese y me dice, no, ese no es el rector, porque ese rector pasó al otro colegio, el rector ahora es directivo de una dirección local, por favor, es importante que envíen la actualización de usuario y contraseña. ¿Cómo es la actualización del usuario y la contraseña? Recuerden que tienen que enviarme a mí, al finalizar de la presentación están los datos míos, pero pues básicamente tienen que enviarme nombre del actual rector, cédula y su correo institucional, y del anterior el nombre y la cédula. Con eso yo puedo realizar el proceso de actualización de los usuarios que se pueden llegar a demorar un día hábil de acuerdo con el proceso de OTIC. Entonces, ustedes ingresan, hacen clic en la opción POA y luego se van a ir a la opción número 3 que se llama registro de seguimiento. Siguiente. Cuando ya lleguen ahí, van a darle clic al buscar. Cuando den clic en buscar, bueno, acá yo les puse en paréntesis algo muy, muy importante y es que si ustedes miran el número 4, yo lo resalté. Recuerden que en el tema de POA, en apoyo escolar, cuando ustedes van a ingresar, ahí les va a aparecer la fecha máxima, desde el inicio hasta la máxima en la que ustedes puedan hacer el proceso. Pero recuerden que en apoyo escolar siempre va a aparecer un día de más, es decir, nuestro seguimiento es del 1 al
15 de abril, pero en la plataforma les va a aparecer el 16 de abril. No se confíen que el 16 de abril ustedes puedan reportar, porque básicamente la plataforma se va a cerrar ese 15 de abril a las 11:59 de la noche. Yo no puedo dejar el 15 porque si dejara el 15 se me cierra el 14. Entonces, por favor, cuando ustedes revisen, siempre digan, ah, ok, es un día menos del que me aparece ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no digan, no, es que no puede ingresar porque ya el 16 a las 7 de la mañana va a estar totalmente cerrado. ¿Listo? Después de eso, ustedes le van a dar clic en el botón buscar. Siguiente. Cuando ya lleguen aquí, recuerden que ustedes al darle buscar les van a aparecer sus actividades. Entonces, puede ser que ustedes tengan 4 actividades, puede ser que otro colegio tenga 10 actividades. ¿Qué van a empezar ustedes a hacer? Recuerden que al iniciar esta explicación yo les dije que era importante, antes de empezar a reportar, que ustedes ya tengan la información en sus equipos. Es decir, que yo ya tengo con los datos para poder empezar a cargar. En esta explicación es cuando yo ya tengo mis evidencias, ya tengo mi información plena. Entonces, ¿qué haría yo? Apenas le dan buscar, les van a aparecer sus actividades, ustedes van a hacer clic en esos lapicitos que aparecen resaltados en verde. Esos lapicitos que me van a permitir que yo pueda diligenciar cada una de mis actividades. Si tenemos 4, pues nos tocará hacerlo 4 veces. Si tengo 5, pues 5. Y si tengo 10, 10 veces. Dependiendo que tengan programación. Siguiente. Entonces, recuerden que lo primero que ustedes tienen que hacer en el momento que van a ingresar la información, por favor no se les olvide, es cargar la evidencia. Ustedes tienen que cargarla. Si ustedes se ponen a diligenciar la parte cuantitativa y la cualitativa, y luego van a cargar, les va a borrar toda la información. Y estoy segura que me va a pasar lo que pasó el año pasado, que algunos colegios me decían, es que es una falla. No, no es una falla. Lo primero, recuerden, siempre, siempre, siempre vamos a cargar la evidencia. Para cargar la evidencia tengan en cuenta estos tips o estas recomendaciones. Primero, el peso máximo para cargar son 30 megas por archivo. Es decir, si ustedes tienen que subir 20 archivos, los pueden subir, siempre y cuando cada archivo pese solamente 30 megas. Archivos permitidos, el PDF, el Excel, el Word, el PowerPoint, que no se permiten ni videos ni enlaces. Que en caso que es que no, yo tengo una taller que hice de manera virtual o yo he participado en talleres virtuales en mi evidencia, ustedes tendrán que utilizar una especie de informe en la que van a explicar detalladamente y van a colocar los enlaces en ese documento, lo convierten en un PDF y lo cargan así. Así la persona puede ingresar a ver los enlaces, pero no pueden copiar un enlace porque no se los va a permitir, digamos un JPG no se los va a dejar. Importante, enlaces de OneDrive. Yo sé que a veces aquí dicen, no, es que todo lo tenemos en OneDrive y es que ahí es donde tenemos bases de datos. Si llegan a tenerlo, por favor recuerden que lastimosamente actualmente tenemos problemas cuando somos .edu y .gov. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comparten como .edu, no nos dejan a los .gov, que somos de nivel central, no nos dejan ver no nos dejan ingresar. Entonces mi recomendación es que ustedes verifiquen que si van a copiar ese enlace OneDrive, todo lo puedan ver, porque si no el auditor cuando ingrese no va a poder verlos y los va a evaluar sobre 0, importante. 2, recuerden que los títulos de los archivos no pueden ser largos, no pueden tener caracteres ni tildes, que ahí estoy explicando, porque cuando ustedes los vayan a cargar les va a parecer que no está permitido y no se los va a dejar. Recomendación, sean muy concretos, escriban ejemplo. Es que es un informe relacionado al tema de gestión ambiental, punto. No le coloquen las nieves, si necesitan poner que es del año 2023, pues digamos que en este caso solo pongan 2023, pero no le pongan el año porque si no, no les va a permitir. Tercero, revise que los archivos no contengan errores. Nos sucedió mucho que el año pasado los colegios cargaban y lastimosamente cuando el auditor iba a descargar el PDF salía en blanco y salía que estaba dañado. Por favor, usted carga y verifique. Acuérdese por el proceso de autocontrol. Ustedes cargan, ustedes tienen que verificar. Importante, yo ahí puse el número 1 que es cargar y el número 2 guardar. ¿Por qué? Porque ustedes cargan y si quieren que quede bien, le dan guardar y por favor, ustedes pueden descargar y verifiquen. Ah, sí, mire, ya se ve el archivo. Si ustedes ven que se puede ver, ya continuamos con el paso 3. Entonces, si quieres, continúa. Entonces, hasta este momento, digámoslo así, es que se tiene que tener mucho cuidado en uno, en el peso del archivo, 2, en la forma en que se nombran los archivos, Ujú, 3, en que primero se carga la evidencia antes de hacer el reporte. ujú. Listo.
Bueno, entonces ya nuestro número 3 para este caso sería la parte cuantitativa, que es decir, como yo ya cargué mi evidencia, ahora ustedes van a diligenciar la parte cuantitativa. Importante, recuerden que ustedes tienen que mirar acá qué tipo de meta es. Si es demanda, a ustedes les toca diligenciar dos eslabones. Si es constante, un solo cuadrito. Y si es sumatoria, un solo cuadrito. Entonces, ¿cómo se van a guiar ustedes? Ustedes revisan su, en este caso, tipo de meta y miran la cantidad. Es importante acá tener en cuenta otra cosa. Si en la cantidad generalmente es sumatoria y ustedes colocan que todos los trimestres hacen 3 comités, son 3 actas y colocan que siempre son 3, 3, 3, tienen que subir 3 actas, no 4, no 2, no una, 3 actas. Si de pronto es en demanda, y en demanda es el tema de solicitudes de atención de estudiantes por de pronto un tema de discapacidad, este sí va a variar. Como en este caso puede ser que en estudiantes ustedes digan, no, para el primer trimestre fueron 50 estudiantes. Recuerden que en este caso, como se cambió, no es que ustedes digan, ay, no, es que en la unidad de medida dice estudiantes atendidos, tengo que subir 50 listados. No, porque es posible que la evidencia sea un informe detallado. Eso sí, cuando si ustedes tuvieron 50 estudiantes atendidos en temas de discapacidad, es un ejemplo, ese informe tiene que explicar cuáles fueron los estudiantes y anotar o adjuntar la lista de asistencia o el registro que quedó de esos 50 estudiantes para que el auditor cuando revise pueda identificar, ah, ok, fueron de tantos días, fueron estudiantes de tal día. Depende ese registro que ustedes tengan. Entonces, en esos casos, recuerden que hablo de demanda. Si es constante y es solamente un informe, pues básicamente queden subir un solo informe. Que ustedes digan, no, pero es que en esa acta también quisimos subir la lista de asistencia en la presentación, perfecto, adjunten todo, compriman todo en un solo archivo y suben un solo documento en que el auditor va a ver el informe y como sus anexos, pues ya su lista, su presentación, pero es uno solo, no se pongan a subir todos los documentos porque pues también el auditor al ver que dice que es un informe y ustedes suben 20, pues no es coherente. Más adelante Fernando va a ser muy reiterativo frente a este tema sobre las cantidades que tienen que tener relación. Si quieres, tú darles enter. Entonces, como cuarto y como quinto paso en nuestro proceso de registro, vamos a escribir aquí en el cuarto. Hay colegios muy juiciosos porque he visto que el año pasado tengo colegios que escriben exactamente el detalle de la evidencia. Entonces recuerden, el auditor en su proceso de evaluación, ellos tienen que mirar que se cargó la relación de la evidencia con las cantidades, con la actividad. Pero también va a mirar mucho acá el número 4. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a escribir, ah, es que son 3 actas. Entonces, la primera acta yo pondría 1, acta del tema académico. Segunda acta, acta del tema administrativo. Tercera acta, acta del tema de comunidad. Así el auditor va a decir, ah, ok, me está subiendo las 3 actas que nombra en la cantidad y cada una acta es de comunidad, etcétera, etcétera. O sea, va a estar detallado. Que es un informe sobre el tema de gestión ambiental. Ah, listo, entonces ustedes colocan informe de gestión ambiental, punto. Y solo suben uno, que son 3, tendrían que escribir los 3 informes. Ahí es Y, importante anotar, sí. perdóname, Ujú. está muy claro, excelente, es concatenando con lo que se dijo en la diapositiva anterior de cómo se denominan los archivos. ¿Sí? Es lo que tú estás señalando y para todos es que el nombre específico de la evidencia logro debe ser muy claro y corto. ¿Sí? Ujú. Informe proceso ambiental, informe actualización PEI, informe o acta de tal cosa muy preciso, conciso y claro y que esté concatenada con la actividad. Excelente. Pues listo. Entonces, nuevamente acá lo que sea, acá se pone un Teams que dice, recuerde que control interno evaluará de acuerdo a lo escrito en la evidencia de logro, el cual debe tener coherencia con actividad, tipo de meta y cronograma. Reitero, tiene que haber muchísima coherencia, no es que ustedes suban las cantidades de documentos, porque tienen que ir muy relacionados a su actividad, ¿listo? Si quieres, continúa. Hay una pregunta que dice que si en este momento no se puede modificar nada del POA, no sé si más adelante lo Más explica. adelante voy a explicar un tema de Listo. modificaciones. Ok. Por favor, para Doris, entiendo que es la persona que está preguntando. Ujú. Listo. Bueno, entonces acá continúa mi compañerito Fernando. En esta parte también los invitamos a tener digámoslo, muy presente estas próximas diapositivas
Porque, como decíamos al principio con Rosalena, este es un tema bastante interesante, dado que se articula lo que ustedes están trabajando con el POA y los reportes correspondientes, y la evaluación de la gestión de las dependencias, que como algunos de ustedes que ya han trabajado desde el año pasado y anteriores, saben cómo es el proceso. Los nuevos, pues aquí les explicamos. En el costado izquierdo ustedes ven en línea punteada, o más bien ven todo el mapa de procesos de la Secretaría de Educación, y ven en línea punteada lo que les dije al principio de evaluación independiente. Es decir, que nosotros desde la Oficina de Control Interno y como tercera línea del esquema de línea de defensa, línea estratégica del modelo integral de atención y gestión, hacemos la evaluación independiente a todos los procesos estratégicos, misionales, procesos de apoyo, ¿sí? Autoevaluación y seguimiento al desempeño institucional. Y como lo decía Rosalena, en el marco del PIMA, al principio se vino trabajando también un mapa de procesos a nivel institucional. Entonces, es importante que tengan en cuenta esa evaluación independiente. Voy sencillamente a señalarles que aquí hay como unos, un poquito más oscuro, ¿sí? Es que esta evaluación es aprobada por un comité, que es el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde está la Secretaria de Educación y los 4 subsecretarios. Tiene que ver con el nuevo decreto, digamos, el nuevo decreto que es el 310 del 22, ya el 330 del 2008 desapareció, nos rige actualmente el 310. Está el acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este acuerdo lo que dice es, en uno de sus apartes, es que la evaluación de la gestión por dependencias será tenida en cuenta en algunos aspectos para la evaluación del desempeño laboral. Ojo con este tema. Es decir, que el directivo docente o quien ejerza la función de evaluador o líder de evaluación podrá tener en cuenta el resultado de la evaluación de la gestión por dependencias para evaluación del desempeño laboral. A su vez y complementariamente, en el evento en que el colegio tenga contratistas y esas obligaciones contractuales se puedan evaluar conforme a el resultado de esta evaluación de la gestión. Y están los lineamientos, ya las circulares las explicó Rosalena, están los lineamientos para evaluación de la gestión que ustedes ya los recibieron. En este esquema de líneas de defensa, el modelo integrado de planeación y gestión, todos, tanto instituciones educativas como localidades, como todos en las dependencias del nivel central, nos encontramos en el ejercicio de ser primera línea de defensa, es decir, que nosotros también hacemos POA, nosotros hacemos administración del riesgo. En el caso que nos ocupa ahorita es que las instituciones educativas como primera línea formulan y hacen el POA, como lo ha venido explicando Rosalina. Eso significa es que se debe garantizar que las actividades que fueron explicadas, la manera de cargue, lo que así decíamos hace un instante, el reporte de seguimiento tiene que estar asegurado desde aquí, aplicando el modelo estándar de control interno. ¿Qué quiere decir eso? Es que tuvo que haber existido los 3 principios y nosotros desde aquí como primera línea del colegio garantiza que lo que yo escribí, lo que yo reporté, corresponde con mi gestión. La segunda línea, ustedes que están acá, aquí está, digámoslo, voy a hacerlo coloquialmente, está Rosalena a través de la Oficina Asesora de Planación, cuando ella hace el ciclo PHBA y cuando desde la Oficina Asesora de Planación se hace la verificación técnica de aquí, del POA, se hace la verificación técnica correspondiente y se verifican cuando se están cargando los reportes de seguimiento. Nosotros, como tercera línea de defensa, que somos la Oficina de Control Interno, lo que hacemos es evaluar lo que se hizo acá a través de la evaluación de la gestión por dependencias, ¿sí? Y el resultado de esto lo compartimos aquí con la línea estratégica. Esta línea estratégica está conformada por la Secretaria de Educación, sus subsecretarios y la Oficina Asesora de Planeación. En ese orden de ideas, la evaluación independiente, la evaluación a la gestión por dependencias va a estar conformada por 4 herramientas de evaluación. ¿Por qué los invitamos a todos? Porque, digámoslo, quien está responsable del POA, en este caso en la planeación operativa del POA, ¿sí? Es la que va a hacer todo este trabajo de reporte. No sé si algunos de los
aquí convocados también tiene que ver con el tema de riesgos, pero es importante que todos sepan que cuando estamos dentro de este proceso tenemos que conocer fundamentalmente cómo está constituida la evaluación de la gestión por dependencia. Uno, el POA, y va a pesar 70 puntos. Dos, lo que tiene que ver con los resultados de los planes de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, que va a pesar 10 puntos. Tres, los resultados de las auditorías internas que hacemos a través de la oficina, que hacemos aquí en la Oficina de Control Interno a las instituciones educativas, que de manera independiente o bien tienen 10 puntos, o bien tienen 8, o bien 5, o bien 2 puntos, y la gestión del riesgo que tiene 10 puntos. Cuando yo obtenga todo esto, el propósito de la institución educativa es lograr los 100 puntos. Y aquí quiero ser muy preciso y es de la institución educativa, no es de la Oficina de Control Interno ni de la Oficina de Asesora de Planeación, sino es en la gestión que hace cada uno de ustedes desde el colegio. Gloria Elena les decía que las evidencias tienen que ser contundentes. Cuando hablaba de las evidencias de logro, de hablar de informes, que complementariamente les señalábamos la manera como se deben nombrar cada una de las evidencias para subirlos directamente allá al POA, es que esas evidencias que ustedes suban, ¿sí?, que son digitalizadas, tienen que ser de orden institucional, relevantes, tienen que generar confiabilidad, tienen que poder ser verificadas sin prejuicios para tomar decisiones por parte del auditor cuando esté evaluando, tienen que ser legibles y concordantes. ¿Qué quiere decir esto? A nivel del institucional es que los invitamos que siempre bajen, ¿sí?, lo que son las presentaciones oficiales de la Secretaría de Educación en PowerPoint, las actas de reunión oficiales, las listas de asistencia oficiales y el formato oficial para oficios que tiene la Secretaría de Educación. Eso está en iSolución y ahí los pueden tener. Muchas veces nos preguntan a nivel, por ejemplo, de las actas de reunión, porque las actas de reunión está el título correspondiente a acta de reunión, que si se lo cambia y le pongo no. Ustedes cuando colocan el asunto, perfectamente por colocar el nombre correspondiente del colegio, pero eso es importante, que sean relevantes, es decir, que permitan, cuando estamos evaluando, ¿sí?, determinar la relación entre la actividad, la evidencia y el logro, que sean confiables, que sean verificables. En este sin prejuicios significa es que el auditor pueda tomar su decisión sin interpretación. Es decir, que no quepa la duda de que puede desviar su análisis y decir, ah, es que esto es lo que querían decir. No, es sencillamente definir con precisión lo que está contenido en la evidencia. En este esquema, aun cuando aquí en esta primera parte, digamos, lo correspondía a cómo se estaba manejando, pero yo lo que quiero significar es que tiene que haber por parte de esta primera línea, o sea, por todos nosotros, cuando elaboramos el POA, tiene que haber que el contenido y la identificación de lo realizado sea concordante o tenga corresponsabilidad con la actividad y tenga libre interpretación. Si ustedes formularon realizar talleres para docentes y directivos docentes de las instituciones educativas, esa corresponsabilidad me tiene que conducir a que cuando el auditor evalúe, ¿sí?, a través de la evidencia, le permita determinar que efectivamente los talleres que se hicieron, ¿sí?, fue sobre el uso de información de las pruebas externas para el mejoramiento y apoyo al fortalecimiento de la gestión académica institucional. Es decir, que tienen que ser relevantes, concordantes, ¿sí? Y esto me tiene que dar directamente con la evidencia que ustedes van a registrar o van a cargar en el POA. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos todas estas evidencias, la información que yo tenga registrada las evidencias, tiene que ser información real, tiene que ser información precisa, concreta, veraz, de calidad y en la cantidad de ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo formulo mi actividad, tengo que estar relacionada con el tipo de meta, con la unidad de medida, con la evidencia de logro y en las cantidades, como lo decía Rosalena. Es decir, que si en el ejercicio que tenemos acá dijimos que eran dos, no son 5, no son 10, ni es una. Y nosotros miramos estas evidencias, ¿sí?,
se revisará lo indicado en la evidencia del logro. Aquí es importante y resaltamos lo que dijo Rosa Elena. Ojo con esto, por favor. Y una de las participantes de esta sesión nos preguntaba efectivamente cuándo debemos explicar esto. Aquí evidencia del logro. Si la evidencia del logro me dice a mí que es un informe y que la unidad de medida es constante, ¿sí? O si es una sumatoria, son dos informes, pues yo tengo que colocar los informes o el informe. No debo colocar 2 o 4 actas porque la evidencia del logro a mí me dice informe de la gestión ambiental, punto. Pero no voy a colocar actas que me hablen de la información ambiental. O no voy a colocar 4 informes o 4 actas porque yo en mi POA sí lo formulé bajo el costado donde dice correcto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque tanto la Oficina Asesora de Planeación en su revisión técnica, ¿sí? Como nosotros en la evaluación nos fijamos mucho en este tipo de resultados. Vamos a tener 4 evaluaciones, es decir, que todo este proceso se desarrolla bajo estos 4 criterios. Y el colegio no formuló meta para un determinado trimestre y no se califica. Más bien el aplicativo lo genera automáticamente la calificación, o sea que no se preocupen por eso. Muchos se preocupan porque dicen, bueno, yo no tengo meta, entonces tengo que cargar evidencias. No, porque no hay meta. Si yo para el primer trimestre en cualquier actividad dije, no, yo para este trimestre no tengo una meta, tengo una meta para el segundo y para el cuarto trimestre, significa es que en el primero y en el tercero, pues yo no voy a evaluar, porque no hay meta y no se preocupen porque no es necesario cargar, ¿sí? No es necesario cargar evidencia. Las otras 3, pues tienen que ver con la calidad y con la oportunidad y con la evidencia que efectivamente cumpla con las características que les anoté en las 2 diapositivas anteriores y con la actividad como lo venía explicando Rosalena. Si la ejecución de la actividad no estuvo relacionada con la formulación y los objetivos establecidos, pues va a tener 0. O si la evidencia no me demuestra que la actividad fue ejecutada, van a tener 0. Si las evidencias o la actividad hay diferencias, desviaciones, que dijeron que tenían que hacer 7 talleres y no pudieron hacer 7, sino hicieron 5, y en la explicación de los 5 talleres no es lo suficientemente clara porque simplemente señalan, se hicieron 5 talleres, pero no explican los talleres, no evidencian cómo se produjo, entonces tienen 50. Y si lo logran, es decir, que yo sé que es así, es decir, que la evidencia es contundente, que cumple con todas las características señaladas, que aparte de eso demuestran, logran 100. Aquí me quiero detener un poquito en el tema de los talleres, que regularmente, como en otros temas, es que muchas veces colocan desarrollo de los talleres y colocan toda la temática, pero nunca colocan los resultados. O colocan las reuniones para actualización del PI y no colocan los resultados. Eso es importante que se tenga en cuenta. ¿Cómo se va a calificar esta parte del POA? Esta parte del POA, como ustedes saben, tiene las evidencias. Aquí están las características de las evidencias. Cuando nosotros calificamos, acuérdense lo que les decía Rosalena, es que tiene una ponderación. Esa ponderación significa es que una actividad pesa 20, la otra pesa 5, la otra pesa 15, la otra pesa 7, ¿cierto? De acuerdo con la calificación que se obtiene de este cuadro, el evaluador lo que hace es calificar con base en ese cuadro y el aplicativo lo que hace es multiplicar ese ponderador por esa calificación. Si el ponderador pesó 10 y le pusieron el 100, pues tiene los 10, ¿sí? Y así. Si el evaluador puso 50 y pesa 10, entonces va a tener 5, etcétera. Ustedes tienen más conocimiento en ese tema. De acuerdo con ese resultado, el POA se va a ubicar en cualquiera de estos 6 rangos, entre 90 y 100, 80 89 o menor a 49.99. En cualquiera de esos rangos que se ubique, ¿sí? Al final del ejercicio de evaluar, ¿sí? Al final del año, ¿sí? Es que vamos a ir logrando estas calificaciones, 70, 60, 50, 10. Sin embargo, como las evaluaciones son trimestrales, a ustedes les va a ir saliendo el resultado de acuerdo con el trimestre que se vaya evaluando, ¿sí? Pero tengan en cuenta
lo que les acabo de decir, que este rango se van a ubicar ustedes de acuerdo entre la calificación de 0, 50 o 100 y el peso del ponderado. En los planes de mejoramiento, yo no sé si aquí en las instituciones educativas hayan tenido o no hayan tenido evaluación de la Contraloría de Bogotá. Si no tuvieron evaluación de la Contraloría de Bogotá, no han tenido, van a sacar 10 puntos. Si lo han tenido, vamos, no, aun cuando este es un tema que se va a sacar solamente al final del año, ¿sí? Solo al final del año se produce este informe y este informe lo sacamos nosotros a través de un grupo de profesionales auditores que me reportan a mí. El resultado final es que se va a determinar si hubo o no hubo intervención o visita de auditoría por parte de la Contraloría de Bogotá. Y de acuerdo con ese resultado se van a calificar, ¿sí?, estos puntajes teniendo en cuenta que deben haber, si hay planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, se tienen que hacer reportes trimestrales. Y aquí va a ser de cumplimiento. Si hay los reportes trimestrales y están bien, pues tienen los 3 puntos, si no, pues no van a tener los 3 puntos. Y en el caso de que se haya tenido un plan de mejoramiento con la Contraloría y se encuentren acciones de mejora abiertas en este año 23, pero que la Contraloría las dé como cumplidas al 100%, tendrán 7 puntos. En las auditorías internas, que pensaría yo que es, digámoslo, la parte que más se desarrolla a nivel de la evaluación independiente, es el proceso de plan de mejoramiento que se suscribe ante las auditorías internas que nosotros desarrollamos en cada una de esos colegios. Entonces aquí son 4 calificaciones independientes, no es sumatorio. Es decir, yo bien puedo sacar 2, o bien puedo sacar 5, o bien puedo sacar 8, o bien puedo sacar 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Si el colegio no tiene plan de mejoramiento suscrito ante la Oficina Interna para la Audiencia, tiene los 10 puntos. Perfecto. Si hay acciones de compromiso formuladas en la vigencia 2023 y sin plan de mejoramiento a vigencias anteriores, sin cerrar ni reportar, 8 puntos. Si hay acciones de compromiso formuladas en la vigencia 2022 y que se reportan en 2023, 5 puntos. Y si hay acciones de compromiso de vigencias anteriores que fueron cerradas en el 23 y formuladas nuevas acciones de compromiso en el año 23, nuevas, tienen 2 puntos. ¿Qué significa? La invitación en este caso es que los colegios que tengan en este momento planes de mejoramiento de auditorías internas, ¿sí?, los invitamos a que empiecen o continúen o fortalezcan, ¿sí?, el cumplimiento de las secciones de compromiso que suscribieron ahí con nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, los invitamos a que hagan una retrospectiva y les comenten yo sé que aquí en esta reunión no hay rectores, ¿sí? Hay coordinadores, pero si no los hay en los colegios donde no hay porque no pudieron asistir o cualquier circunstancia, por favor comuniquen que es necesario empezar a trabajar fuertemente en este tema. Y en la administración del riesgo va a ser de cumplimiento. Este cumplimiento también es un reporte que nosotros sacamos al final del año, pero ¿cuál es la invitación? Es que el colegio cargue a más tardar el 30 de abril del 23 el mapa de riesgo. Esté cargado y aprobado el 30 de abril, ¿sí? Que el reporte de seguimiento, el primer reporte esté cargado a más y aprobado a más tardar el 30 de agosto. Estas 2 fechas son de política de operación de la guía de administración del riesgo. Entonces, por favor, la invitación es que comuníquenle a quienes tienen la responsabilidad de manejar el mapa de riesgos y el primer reporte de seguimiento que lo deben hacer antes de estas fechas o a más tardar esta fecha, 30 de abril y 30 de agosto. Nosotros vamos a evaluar que además de estas 2 que les acabo de comentar, vamos a evaluar otros 2 elementos que va a ser la formulación del mapa de riesgos, es decir, que sea consistente, que tenga riesgos, controles, indicadores y plan de acción cuando aplique, y vamos a ver las evidencias durante todo el trimestre, durante todo el año. Esto lo van a cargar para que por favor les comuniquen a los responsables del riesgo si en esta reunión no se encuentran. En esta última parte de mi intervención
nosotros evaluamos el primer trimestre, lo vamos a evaluar entre el 28 de abril y el 15 de mayo. De acuerdo a lo que les comentó Rosalena, ¿sí? Acuérdense que ustedes cargan entre el 1 y el 15 de abril, ¿sí? Es decir, esa fue la primera de las primeras diapositivas que Rosalena nos presentó. Nosotros vamos a evaluar a partir del 28 de abril. A partir de esta fecha, ya nosotros evaluamos lo que hay directamente sustentado de cada una de las actividades. Y eso lo vamos a hacer a través de un aplicativo de evaluación de la gestión por dependencia. Es decir, que el POA lo hacemos una evaluación trimestral. Ustedes tienen 3 días a partir de la evaluación para solicitar si requieren aclaración o si considera que está bien la evaluación, pues igual lo pueden o no lo pueden hacer, como lo consideren. Lo que les explicaba, Contraloría, Oficina de Control y Riesgo, lo hacemos al final del año y es importante que las evidencias que no sean cargadas al momento del reporte de seguimiento que indica la circular 8, entonces nos van a determinar un proceso de incumplimiento. O si hay una evidencia que es consistente o que no está debidamente soportada, se determina como incumplimiento. Al final del año nosotros sacamos un informe final y se lo mandamos a cada uno de los colegios que se hace regularmente en el mes de enero o es cuando se cierra este proceso. Las reclamaciones se hacen directamente entre la primera línea de defensa con la tercera línea de defensa, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, básicamente, así como redondeando lo que nos decía Fernando Genaro, la explicación que está haciendo Fernando Genaro ahorita de planes de mejoramiento, tema de riesgos, hace parte de la evaluación de la gestión de las dependencias, que es una pregunta que me decían que si esto hacía parte del POA. Recuerden que la evaluación de la gestión por dependencias tiene varios componentes, entre esos está el POA, riesgos y el tema de planes de mejora, que pueden ser por que ustedes tengan por auditorías externas o por auditorías internas. Entonces, básicamente por eso les estaba explicando esas calificaciones, para que lo tengan en cuenta. Ya en esta imagen que ustedes están viendo, es básicamente a una pregunta de cómo yo visualizo la calificación por control interno en POA, en este caso solo POA. El año pasado solamente lo veíamos cuando ya después de que pasaba un trimestre, lo podíamos ver en la parte de abajito, nos aparecía un 0, un 100 o un 50. Por un tema de actualización en la plataforma de apoyo escolar, ahora ustedes lo van a ver, esto es un ejemplo, esto es de un colegio que yo tomé del 2022, ustedes van a darse cuenta que yo resalté en un cuadrito verde algún título que dice calificación, y ahí ustedes van a ver que hay una calificación de 25, 25, 25. Esa calificación a que hace referencia al ponderado, es decir, si en la primera actividad yo tenía que en el ponderado era 25 y 25, estoy cumpliendo. O sea, estamos al finalizar, cumplí, vamos súper bien. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso, en este colegio particular, tiene una calificación del 93.75, lo que indica que en su última actividad, en la cuarta actividad, donde dice 18.75, en alguno de los trimestres no logró ese 100%. Ustedes se van a preguntar, pero ¿y entonces cómo yo sé qué fue en lo que me fue mal? Entonces ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, ese es como el pantallazo. Entonces, ¿cómo ustedes ven? Entonces, actualmente, si ustedes pican con un clic, o sea, perdón, si ustedes se paran sobre el número 100 sin hacer clic, o sea, sin hacer clic, les va a aparecer la observación, yo la llamo la observación genérica, la observación general de lo que les explicaba Fernando Genardo del 100, el 50 y el 0. Y el 0. Si ustedes dicen, pero no, es que no me dice qué fue lo que yo hice mal, ustedes van a hacer doble clic sobre ese valor. Cuando hacen ustedes el doble clic, les va a aparecer la observación. Si quieres, creo que dale enter, creo que ahí me apareció un ejemplo. Ah, entonces mira, esto, o sea, cuando se paran sobre el mouse, les va a aparecer la general. Y cuando hacen doble clic, mire, aquí les aparece la observación específica. ¿Qué puede ser una observación específica? Es cuando el auditor le dice, vea, usted no logró el 100 porque le faltó la firma. Usted encargó un informe sin firma. Las actas no tienen firma. La lista de asistencia no era en el formato. Usted subió un acta que decía del 2022 y estamos en el 2023. Es que usted subió un acta que puso que se hizo en abril y el corte es a 30 de marzo. Por eso les digo que es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta
ese tema relacionado a las evidencias, porque pues aquí ustedes van a ver, es posible que alguien me diga, no, pero entonces ahora yo qué hago. Entonces, sí hay una posibilidad. Ustedes tienen que estar muy pendientes de las calificaciones. Recuerden que esto lo hace, como bien sabemos, es la Oficina de Control Interno. Entonces, siempre yo recomiendo, pues he recomendado a nivel central y pues ahorita institucional. Ustedes saben que al 15 de abril se cierra la plataforma. Hay un proceso de revisión que hacen las localidades. Y luego viene el proceso de evaluación de control interno. Mi recomendación, ustedes empiezan a revisar como a mediados de mayo, a finales de mayo, si ya cuentan con calificación de su primer trimestre. Si ustedes de pronto son juiciositos y por allá a final de mayo ingresan y ustedes ven que tienen un cero y dicen, pero ¿por qué? Hacen doble X y les dices que le faltó esto, esto. Se van a comunicar ustedes con su auditor y le van a decir, auditor, ¿qué sucedió? Puede ser que ustedes dijeron, ay, sí, cargué lo que no era, cargué el del año pasado, no me di cuenta. En esos casos se puede subsanar. Pero ¿qué pasa cuando ustedes nunca miran? Pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero y por allá miran por allá en enero del 2024, pues ya ha pasado toda una vigencia en que ustedes no se identificaron. Por eso es importante el tema de autocontrol. Por favor, revisen. Revisen que la herramienta les aparece las calificaciones. ¿Algún Roxana, colegio me... Sí, dime. perdón, hay dos cosas frente a lo que acabas de Ujú. señalar y tiene que ver con con una pregunta que hace el docente de proyectos en el chat, y es que para eso se establecieron unos lineamientos, que son unos lineamientos institucionales que sacó la Oficina Asesora de Planeación en las circulares 843. Sí, están los lineamientos que sacamos la Oficina de Control Interno, donde establecemos institucionalmente, porque ambos dependencias están soportadas en circulares institucionales, donde establecen unas fechas y unos compromisos por parte de todas las dependencias. Entonces, en este caso, cuando tú estás señalando efectivamente de pasar a los 3, 4 meses, no, porque hay unas fechas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nos ha ocurrido que inclusive 20 días después nos llaman y nos dicen, oiga, no, es que resulta que esa no era la evidencia. Por eso es lo que dice Rosalena. Por eso tienen que hacer autocontrol y ustedes tienen que hacer el aseguramiento, la gestión. Pero el profesor de proyectos, Rosalena, pregunta es, ¿qué pasa si no entrega, como docente de proyectos, si no entrega el PO a tiempo? Listo. Bueno, entonces, ya No, ahorita, ¿qué pasa? Ah, ay, bueno, ahorita perdón, le digo. perdón. Listo. Sí, 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 No, sí. Bueno, cuando no se cumple a tiempo, digamos, entonces hacemos un reporte a la Oficina de Control Interno frente a cuáles fueron los que no cumplieron. Es decir, yo hago un reporte a finalizar, digamos, el 15, el 16, yo genero todo un reporte en la plataforma en la que tengo que empezar a identificar qué colegios no reportaron oportunamente. Eso se les notifica a Control Interno, indicando qué colegios no se cumplieron frente a esas fechas. Sin embargo, pues obviamente si el colegio indica, no, es que me pasó X o Y razón, se les da una oportunidad básicamente para que vuelvan y carguen sus actividades. Sin embargo, pues ya se sobreentiende que está sobre tiempos extemporáneos, pero lo pueden hacer. ¿Listo? además Eso hay otro sería, tema, sí, exacto, hay otro sí, tema que decíamos al principio, efectivamente no es de la Oficina de Control Interno ni de la Oficina Asesora de Planeación, es de la entidad, es lo que toma la Comisión Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el acuerdo que se les informó al principio, y es que esos son elementos que la misma Comisión Nacional de Servicio Civil estableció para evaluación de desempeño. Y segundo, es que institucionalmente hablando, ¿sí? Es obligación como responsabilidad de los servidores públicos estén en cualquier sitio, sea como director de proyectos, etcétera, es el reporte institucional, es decir, a nivel del colegio, que es un cumplimiento que se suscribió a través del POA. listo. Bueno, entonces ya para dar continuidad, lo que seamos al finalizar, vamos a dejar un tema de preguntas. Vi una pregunta que es muy reiterativa que me la han hecho frente al tema de los documentos de actas, memorandos, oficios o listas de asistencia. Dada la necesidad, lo que voy a hacer yo es que de la lista de asistencia donde ustedes me están registrando para enviarles la presentación, la grabación y el registro, yo les voy a explicar una ruta muy sencillita para que ustedes ingresen en solución y los puedan descargar. ¿Por qué les digo que no les envío el formato acto o el formato lista? Porque en caso que llegue a haber una actualización sobre en algún momento y la llegan a cambiar, la que yo les enviaría estaría desactualizada y pues no estaría un tema, no estaría cumpliendo yo con los protocolos del manual de procesos y procedimientos. Pero sí les puedo enviar una explicación muy sencillita en la que ustedes pueden ingresar y solución
y descargan ahí su oficio, su memorando, su plantilla de acta y su plantilla de lista de asistencia. Entonces, por favor, reitero, escriban bien su lista de asistencia, porque a través de ese es que vamos a enviar los documentos. ¿Listo? Bueno, aquí voy a responder a una de las preguntas que habían hecho anteriormente, y era frente, ¿puedo modificar mi POA? O sea, mi POA aprobado. Entonces les comento. Recuerden que el POA, la fecha límite, y actualmente tenemos POAs que se cargaron en la página web, fue a 31 de enero. Sin embargo, debido a los alcances relacionados al tema de PIMA, se esperó que hasta el 15 de marzo hicieran solicitudes. Actualmente fueron 70 colegios los que realizaron esta solicitud, que tenían sus evidencias de PIMA para hacer ajustes de los 375 colegios que contamos actualmente con POA. De estos 70 colegios, entonces ya tendríamos una segunda versión de ese POA aprobado inicialmente. Los demás colegios que, pues digamos, no necesariamente quisieron hacer su solicitud porque, pues digamos, ya internamente me imaginaré que pronto o ya contaban con el PIMA, o posiblemente porque pues el proceso era bastante largo y lo presentarán para el 2024. ¿Qué podemos modificar del POA? Entonces, la circular de lineamientos, tanto la 8, la 3 y la 4, que han sido en sus alcances, explica que sí hay una manera de modificar, pero solamente las que les voy a explicar. Por meta. ¿Qué es por meta? Por meta es cuando tenemos la cantidad, sea por encima o sea por debajo. ¿Cuál es la única justificación? Por encima puede ser varias, es que vamos a hacer más reuniones, nos ingresó mayor presupuesto, tenemos un mejor convenio. Por debajo, cuando es por temas presupuestales, por temas de protestas, que de pronto ustedes tenían una actividad a desarrollar, y pues en estas jornadas que hemos tenido de protestas, que de pronto hubo una toma en el colegio y no se pudo desarrollar, es una justificación para que ustedes digan, no pude lograr esa meta, entonces voy a bajar de 4 a 3. La tercera es una que es calamidad pública, que es lo que nos sucedió por el tema del COVID hace 2 años, que esta es otra, que digamos que se llegara a presentar, esperemos que no nos vaya a pasar nuevamente una pandemia que haga que nuevamente se cierren instituciones, conllevaría que podemos bajar la meta. Entonces, esa es la primera que podemos modificar POA. La siguiente, Fernando. Bueno, máximo, ¿cuándo podemos solicitar estas modificaciones? Hasta el 15 de octubre del 2023. Digamos que eso es por, digamos que, y solo una única vez, es decir, si en este primer trimestre un colegio dice es que voy a modificar la meta, voy a pasar de 5 a 4, pero en el segundo quieren volver a modificar la misma, no está permitido. Solo una única vez por actividad, y no puede ser retroactivo. ¿Qué quiero decir? No puede ser que en el tercer trimestre ustedes quieran mejorar la meta para lograr su 100% y la modifican como quieran. No. Si ya digamos era que iban a hacer la actualización de la malla curricular y la tenían que era para el segundo trimestre y ustedes no la hicieron y en el tercer trimestre les da por modificarla, no, porque pues ya fue periodo evaluado, eso no lo podríamos modificar. Modificaríamos, ejemplo, que ustedes me digan, actualmente a hoy me digan, no, es que esa actividad del segundo trimestre la vamos a hacer es en el tercero, perfecto, se puede hacer el proceso. Ya más adelante les digo cómo se hace el paso a paso. El siguiente, ¿qué otras modificaciones están permitidas? Hay un tema de tipo de meta, que de pronto se identifique, pero aquí les digo, las instituciones educativas y las localidades tenían la posibilidad de modificar esto hasta el 10 de marzo a través de solicitudes, porque ustedes lo identificaban. Sin embargo, actualmente los únicos que podrían ustedes modificar tipo de meta o unidad de medida es si hay una recomendación directa, sea en el proceso de evaluación por la Oficina de Control Interno, o sea, porque de pronto la Oficina Asesora de Planeación empieza a identificar cambios, entonces tenga que decirle, colegio, tiene que cambiar porque es que la unidad de medida no es evidencia, está relacionada a la actividad. Si ustedes me colocan que están haciendo la actualización del PEI, estaríamos hablando que la unidad de medida es el PEI actualizado, no sería el informe. El informe es la evidencia que claramente ustedes van a cargar. Recuerden, cuando la actividad de pronto me habla que ustedes están haciendo un desarrollo de una socialización por un tema, la unidad de medida en esto sería las socializaciones realizadas. La evidencia tendría que ser, si es una socialización, tendría que ser la lista de las personas que asistieron, la presentación, y yo les recomendaría que si ustedes quieren, más bien incluyan un informe en el que ustedes escriban esa socialización, de qué tema se trató, y anexan su lista de asistencia y su presentación, que es que la hice por Teams. Listo, haga el informe, coloque el enlace de su grabación, escriba a los participantes que generan las listas de asistencia de Teams. Es importante que esté siempre en cuenta de la actividad. Entonces es como la explicación. Esto solo se puede modificar solamente si o actualmente si control interno, de pronto hay una recomendación del auditor que les dice que lo evalúe porque es que está mal la unidad de medida, porque no tiene relación a la actividad,
podrían hacer la modificación, pero no puede ser por solicitud del colegio porque eso era hasta el 10 de marzo. Siguiente. Al siguiente, Fernando. Ay, gracias. ¿Cómo es el proceso en las instituciones educativas para estos casos? Ah, bueno, hay un tema, responsables, que ustedes digan, no, es que imagínate que el que tenemos de la actividad Pepito Pepito cambió. Si es por responsables, sí pueden hacer ustedes las solicitudes durante todo el año, cuantas veces sea necesario, porque el tema de responsables, por las dinámicas internas que tenemos, pueden modificarse. Entonces, pues ese no hay problema. ¿Cuál es el proceso? Entonces, primero ustedes tienen que consultar con la Dirección Local de Educación la posibilidad de modificar. Es decir, ustedes se contactan. Que en caso de ustedes dicen, no, es que yo tengo un CIS perfecto, se comunican con la persona del CIS, el profesional del CIS, y le preguntan, mira, es que yo quiero modificar esto, esto y esto. Él les dirá, ah, sí puede, no, no puede. Entonces, ahí ya ustedes tienen la primera. Segundo, si el ASIS o el profesional de las DILES les dice sí, ustedes van a enviar un correo modificando, o sea, explicando detalladamente qué necesitan modificar. Ejemplo, cantidad. No es que tuvimos un tema de protestas de tal a tal fecha y no pudimos hacer el taller que se tenía programado, entonces ya no lo vamos a hacer. Ah, listo, ustedes escriben la justificación, escriben la cantidad que van a modificar. Luego la DILE va a revisar ese correo que ustedes cumplan con los parámetros indicados. Si la DILE dice perfecto, la DILE le va a comunicar al colegio y le va a decir, colegio, haga la solicitud por apoyo escolar en solicitud de cambios. Las personas que lo han venido haciendo, ustedes van a decir, ah, sí, claro, esa es la opción de solicitud de cambios. No se preocupen, aquellos que no lo sepan hacer, generalmente yo le digo a la DILE que siempre les envíen a ustedes un documento explicativo para que ustedes puedan hacer la solicitud de cambios en la plataforma. Finalmente el colegio, en este caso, comunica a la DILE y le dice, yo ya hice en apoyo escolar la solicitud de cambios. ¿Quién modifica? ¿Quién es la persona? La DILE, es la única autorizada para modificar. Entonces, si al CIS le dicen, pues el CIS tendrá que estar diciéndole al profesional de la DILE, dile, al colegio ya le envió eso, por favor, modifique. Entonces, ¿cuál es aquí el juego? La responsabilidad de la DILE de que si va a hacer modificaciones tiene que ser bajo estos lineamientos. Y finalmente, pues cuando la DILE modifica, tiene que copiarle a planeación porque nosotros tenemos una base sobre la cual a veces nos evalúan también a nosotros de qué modificaciones estamos haciendo al POA. Que ustedes quieren eliminar una actividad, no se puede. Que quieren crear una actividad, no se puede. Que era por tema de PIMA, recuerden que el tema de PIMA, aquellos colegios que se les pidió que hicieran solicitudes por PIMA, el proceso era diferente. El proceso era que el colegio le decía a la localidad enviaba un correo electrónico en el que identificaba los colegios y le decía a planeación que se devolviera totalmente el POA. ¿Por qué toca devolver el POA? Porque es que con la devolución del POA ustedes podían eliminar, crear, modificar actividades, cambiarlas totalmente. Con este tema de solicitud de cambios no está permitido y no se puede, tampoco lo tienen habilitado. Entonces recuerden que en creación de actividades, redacciones de actividades, no está permitido porque la circular no lo permite. La fecha límite era 15 de marzo solicitudes y el 30 de marzo finalizaban las DILES con los procesos de aprobación. A la fecha de hoy tenemos que contar con todos los POAs aprobados. Yo hice una revisión el día de ayer y sé que hay algunos colegios que me hicieron falta. De Usaquén hace falta un colegio que no envió. De vos habían 2 colegios que habían enviado para aprobación y en Engativá también tenía unos colegios, pero pues esos básicamente yo ya hablaré con la DILE específicamente de esos colegios, porque recuerden que para hacer el seguimiento no se devuelven POAs, no es posible y pues ya por fecha no se va a hacer, listo, entonces ya los POAs los tenemos de esta manera. Siguiente. Bueno, entonces aquí yo puse pues los datos de nosotros, voy a tener un momentico ahí la presentación en caso de... Ese es mi correo electrónico y ese es mi número celular. En mi caso, yo les digo, ustedes me pueden escribir tanto el número celular, a veces no les puedo contestar inmediatamente porque pues si estoy en una reunión o estoy en otros temas, yo no puedo contestarles. Sin embargo, si ustedes me escriben por WhatsApp, pues yo me demoro un poquito mientras les respondo. Generalmente siempre trato que ojalá lo hagan oficial por correo electrónico. ¿Yo en qué les puedo colaborar? Cuando se les presente fallas. Digamos que ustedes estén cargando algo y me digan, no, no me funciona, no me deja ingresar, ¿qué hago? En esos casos siempre les digo, por favor, tomen pantallazo, comuníquense con la DILE. Si ustedes ven que por medio de la DILE no hay forma, escríbanme, llámenme. Entonces yo lo que hago es que trato de empezar a mirar qué sucedió, empiezo a revisar. Ya temas de capacitaciones muy específicas tienen que hacerlas las DILES. Esta que estamos haciendo con control interno es con el fin de ir fortaleciendo. Si ustedes se identificaron en el memorando que se envió la semana pasada para esta socialización, nosotros hablamos que vamos a hacer 3. Esta es la primera. Las otras 2 las vamos a hacer
de manera que podamos ayudarles a ustedes en caso que ustedes digan, porque hay algunas preguntas que decían que cómo vamos a mejorar la comunicación bidireccional entre control interno cuando de pronto hay cosas de que, ay, es que me faltó algo, no sé comunicarlo con el auditor. La idea es que en esas reuniones vamos a tratar de ayudarlos. Van a ser 3 en el año, esta es la primera. La segunda, si no estoy mal, va a ser como a mediados del mes de, creo que mayo, junio, si no estoy mal, en Sí, el más o memorando, menos. ¿cierto? Y hay Sí, una última, que si no estoy mal es como en octubre, que va a ser la última, y pues la idea es eso, como ayudarlos a fortalecer. Entonces, la idea es que vamos a pasar con temas de pronto de preguntas. Lo que les comentaba ahorita, ustedes tienen inactivos los micrófonos, ni las cámaras, no pueden hablar. Entonces, para hacerlo de manera organizada, pues va a ser con el levantamiento de manitos. Con, pues ahí sí, como decimos, de manera muy respetuosa, básicamente. Y bueno, ahí están los datos. No sé si de las preguntas que tú has visto escritas que no he podido ver porque se van moviendo, Fernando, alguna que tú puedas responder de las que han escrito. sí, ya hemos venido atendiendo aquí las inquietudes correspondientes. Espérame un segundo. O sea, aquí Sí, es hemos que son muchas. venido, o sea, hemos venido ¿qué? Atendiendo, digamos, inquietudes. Hay una inquietud relacionada con la unidad de medida, que por favor se explique, específicamente la unidad de medida y la evidencia de logro. Ok, ok, listo. Entonces, ejemplos. Les comentaba, o sea, si quieres más de pronto, bueno. Así que me acuerdo porque básicamente algunos de ustedes, digamos, actividades que me acuerdo que ustedes tienen es como la actualización de la malla curricular. Entonces, Sí, ejemplo, específicamente esa era la pregunta. qué bueno, porque me acordé. Mira, aquí está, Depende, unidad de medida. listo, entonces, ejemplo. Depende ustedes muy bien cómo hayan escrito su actividad. Recuerden que siempre, eso es algo importante, las actividades en POA inician con verbo infinitivo. Yo me acuerdo, no estoy en esto, pero yo sé que cuando algunos colegios hacían su proceso de PIMA, cuando finalizaba el proceso de PIMA en el que ya les genera como una hojita en la que les dice a ustedes, oiga, ustedes tienen que mejorar en esto, en esto, en esto. Habían colegios que pasaban de una vez así la actividad, ellos les decían, no, tienen que ponerle verbo infinitivo, tienen que empezar con el realizar, elaborar, comunicar, socializar. Porque cuando ustedes dicen la comunicación, la actividad no es coherente. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si la actividad que ustedes de pronto tenían, la de malla curricular, es realizar la actualización de la malla curricular, cuando yo la leo, yo una vez estoy diciendo, ok, me están hablando que van a entregarme la malla curricular actualizada. Básicamente es lo que estamos buscando. ¿Cuál sería entonces la Mira, evidencia que se demuestre la malla? No, es que este pantallazo yo lo tomé de cualquier cosa X, sí, sí, no es de la actividad de ellos. A lo que voy es que dependes de la actividad. Si ustedes en la actividad, entonces su evidencia tendría que mostrar esa malla curricular actualizada. Es decir, que cuando el auditor ingrese, yo pueda identificar como auditor que realmente se actualizó con respecto a la del año pasado. Tiene que ser muy, muy clara. Entonces, la relación de, entonces, bueno, y obviamente, ¿dónde ustedes van a escribir eso? En la evidencia de logro. Entonces, escriben malla curricular del actualizada. mira que aquí Segundo, Claudia, bueno, dime, sigue, sigue, sigue. le iba a decir, es diferente que ustedes tengan en la actividad escrita lo siguiente, que de pronto en la actividad ustedes hayan escrito realizar la actualización a través de diferentes avances de la malla curricular X, X, ejemplo. Como la actividad aquí ya me está hablando es de avances de la malla curricular, yo diría, ok, es decir que la actividad me va a mostrar en cada trimestre un avance de una malla curricular. Quería decir que en la cantidad voy a ver de pronto uno, uno, uno. De ser así, ustedes en cada trimestre tienen que mostrar un avance de esa actualización. Es decir, que si en el primer trimestre mostraron un avance, no sé, de un tema, en el segundo debe ser del segundo y del tercero es otro tema. ¿De qué depende? De cómo escribieron ustedes la actividad, la relación entre la cantidad y la unidad de medida para demostrarla. Listo, ahora sí cuéntame que había escrito alguien. Bueno, No sé si ustedes Claudia escribieron la Yamile actividad. nos pregunta aquí, cuando la unidad de medida es, abre comillas, y asesoradas, ¿cuál sería la evidencia? Actas, informes, gracias. Yo le diría en esto, y tú si quieres me complementas, es que la evidencia de logro pues, va a ser el informe de instituciones educativas distritales asesoradas. Sí, digamos que ahí sería su Porque ejemplo. Sí. esto es un ejemplo claro. Ujú. Digamos, Claudia, digamos en el caso tú que, digamos, tienes, si no estoy mal, creo que son como 11, bueno, no sé, bueno, ejemplo, 15 colegios que tengan la localidad de Santa Fe, estoy confundida, no me acuerdo cuántos tienen, y tú igual a través de correos electrónicos hiciste los seguimientos, hiciste también una capacitación, ¿qué haría yo?
cojo un documento, un memorando y haría como una especie de informe en el que explico. Durante el primer trimestre del año se realizó el asesoramiento de los siguientes colegios, a través de los siguientes correos electrónicos, los puedes anexar, e hicimos una capacitación en Teams, listo. Ahí tú estarías demostrando que tú hiciste esa asesoría a través de ese documento, que es importante que usted siempre que coloquen esas evidencias se soporten. No es colocar por colocar, no es que hay, ponen un documento sin firma en el que ustedes dicen, asesoré las 15 colegios, punto. Entonces, con eso el auditor va a decir, pero ¿y cómo yo sé que usted sí realmente lo asesoró? Por lo menos tendrían que a ustedes adjuntar los correos. Cuando yo en mi caso, desde planeación, tengo que hacer mi asesoría a las de nivel central, a las 39 dependencias, lo que yo hago, mis soportes son mis correos electrónicos o estas grabaciones, estas listas de asistencia, estas presentaciones, porque con eso yo demuestro al auditor que estoy haciéndolas. Entonces es importante que ustedes lean muy bien su actividad, revisen su cantidad y ahí sí saben exactamente qué, cómo soporto. Entonces es importantísimo. Y ustedes ahí en la evidencia de logro escriben informe detallado de las asesorías de las instituciones educativas para el ejemplo que me decían de Claudia, básicamente sería, o informe de avance de la malla curricular, o bueno, ya si la unidad de medida eran relacionadas a talleres, en los talleres tendrían que ustedes demostrar tanto lo que aplicaron como taller, la presentación, más la lista de asistencia, y yo les incluiría que escriban como una especie de documento en el que expliquen qué temas se trataron, Sí, para que sea digamos el lo que auditor. habría, exacto, habría Ujú, habría que, digámoslo, decantar lo que dice. Si la unidad de medida son talleres, entonces yo me pregunto, ¿cómo hago para demostrar que yo hice los ujú, talleres? Entonces yo puedo decir un informe de ujú, realización de los talleres. Entonces ujú, mi evidencia de logro va a ser informe, talleres de procesos ambientales, por decir alguna ujú, cosa. Entonces, ujú. ¿qué va a pasar? Que cuando se coloca la evidencia de logro, entonces el colegio lo que va a hacer es un informe de los talleres realizados. En el caso de Claudia Yamile va a colocar un informe de cuáles fueron los colegios asesorados, ¿sí? Y en qué temas se asesoraron, de tal suerte que uno pueda evidenciar de que efectivamente la actividad se cumplió y lo que amplía la unidad de medida frente a la evidencia del logro es básicamente indicar que si la unidad de medida me dice talleres, yo ¿qué hago? Pues hago un informe de talleres. Y así hay varias preguntas que están relacionadas. Preguntan acá si para los informes existe algún formato oficial. Yo diría que ahí la recomendación, cuando hablábamos de las evidencias, de que sean institucionales, acuérdense que existen los oficios correspondientes donde el oficio me trae en la parte superior central el escudo de la Secretaría y a pie de página me trae al costado derecho el logo Bogotá y al lado izquierdo la dirección correspondiente que así se puede cambiar por el colegio. Utilicen ese, no Ujú, y cuiden de firmar los informes y colocarles fechas, ¿sí? Eso es ujú. supremamente importante. Bueno, reitero la pregunta que me dicen que cómo descargan Ah, ok. las actas. Lo que les digo, o sea, yo lo que voy a enviarles a ustedes en las listas de asistencia les voy a mandar la rutica, porque pues aquí nos queda un poquito complicado, de cómo ingresan ustedes a disolución y cómo pueden descargar el acta, la lista de asistencia. Yo no sé eh, si aquí se alcanza a ver, un sí, momentico sí, ahí rápido. estamos bien, sí. Entonces, bueno, yo tengo aquí mi usuario. Pero recuerden que ese usuario que va a ingresar no siempre lo piden. O sea, el que está ingresando Fernando Genaro es porque me imagino que tendrá alguna directriz para él, pero para las demás, a cualquier ciudadano ingresan ustedes por Secretaría de Educación, porque si no, todo Entonces el lo mundo me hacemos va a por preguntar. Secretaría de Educación mejor. Sí, sí, porque si no me van a empezar a preguntar que yo no Ah, tengo bueno, usuario ok. ni Entonces contraseña. hagámoslo por Secretaría de Educación, entramos a Secretaría de Educación. Mire, mire, exacto. En Secretaría de Educación entramos a la Intraset. O transparencia, no ingresa por el botón de transparencia, es Bueno, más por corto. transparencia, listo. Transparencia y vas a ingresar al que se llama información de la entidad y vas a ir al 1.9, que se llaman procedimientos de las áreas. Entonces entramos a la Secretaría, entramos a transparencia, entramos a 1.9. Y ahí van a hacer clic en ese título que dice aplicativo del sistema integrado de gestión. Directamente los va a llevar ya a solución. Aquí no les va a pedir usuario ni contraseña porque es para que cualquier ciudadano pueda ingresar. Los documentos en la parte superior, ahí dice documentos, arribita eso, y ahí está el listado maestro de documentos que son a la cabeza ahí. Entonces, ejemplo, si alguien me dice, yo no sé cuál es la lista de asistencia, entonces ya les voy a explicar cómo. Entonces ahí en el buscador si quieres escribir asistencia, solamente asistencia porque a veces el aplicativo sí pide exacto cómo estén las palabras. Entonces pon asistencia
y ahí ya les aparece, si no estoy mal, el formato de lista de asistencia. Le Y dan así clic lo y él hacen se para descarga. actas. Ajá, para actas también. Entonces ponen actas y les aparece, mira, ahí fácilmente ustedes descargan la lista. Como informe no existe como tal, lo que decía Fernando Genara, la directriz es más bien ustedes que puedan utilizar, básicamente se puedan colaborar con los oficios con los que ustedes responden a ciudadanía, que responden internamente y sobre eso ustedes trabajan. Alguien me preguntaba, ¿debe tener alguna característica el informe? Depende de lo que ustedes requieran. Entonces puede ser que ustedes digan, no, yo, en mi caso, yo, planeación, yo cuando hago mis informes para ARPOA, les coloco el título de la actividad y empiezo a escribir detalladamente qué hice. Entonces, por ¿Listo? ejemplo, en este caso, Ujú. este se utiliza. Sí, mira, Aquí está el logo, aquí está el nombre. Acá lo que sí pueden variar es en la dirección del colegio sí. correspondiente, el PBX, el fax, el código postal y la URL del colegio. Ajá, Pero y que sé que utilicen así, este. es ese, y sobre eso ustedes trabajan, o sea, sobre eso ustedes hacen sus informes. Entonces, bueno, otra cosa que pronto no sé si les comentaban, si no estoy mal, creo que los auditores cambiaron para todos los colegios, ¿cierto? O sea, ya no son los mismos del año pasado. Sí, ya se cambió ese tema. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que se comentaba también al interior de qué, del chat, les estaba respondiendo que como se están haciendo estas socializaciones, entonces la instrucción está es que una vez cumplimos estas socializaciones, cada auditor se va a comunicar con ustedes para informarlos, para presentarse y para hacerles llegar de nuevo los lineamientos correspondientes y a partir de ahí empezar a generar toda la temática. Exacto, bueno, entonces ese, bueno, creo que eran las que habíamos, bueno, le reitero, la lista de asistencia fue la que estuvimos repitiendo constantemente, importante Bel, que aquí hay escribieran su una registro. persona, Dime. qué pena. No, el correo dice JTHIRIATR. No sé quién sea. Dice, en mi colegio la conectividad es muy regular y no hay espacios adecuados para poder estar totalmente atento a la capacitación. Les pido el favor de hacer estas charlas en forma presencial o que se dé autonomía por parte de nosotros para poder estar en un lugar sin ruido ni distracciones. Sí, está bien. Lo que pasa es que aquí pues buscamos por lo que hay restricciones también en la sala polivalente en el tema de cuántas personas pueden ingresar o no, pero pensaría yo, Rosalena, es que se puede invitar en caso tal que se requiera. Sí, digamos que la complicación, tanto pues nosotros cuando lo pensamos que Bogotá es tan grande, pero tan grande, que nosotros sabemos que es difícil de pronto traer personas de Sumapaz, de pronto de Usme, de Ciudad Bolívar, a ciertos puntos. Sé que en alguna época lo que se hacía tal vez era tratando de acercarnos nosotros hacia las localidades, hacia los colegios, que obviamente podría ser una estrategia, ejemplo, de que pronto ya pudiéramos diversificar y entonces hacer esta misma capacitación, pero ejemplo, en un colegio en Ciudad Bolívar, después en un colegio en Gativá, con el fin de que evitar, porque sé que obviamente el traslado de Bogotá no es, es bastante complejo, entonces sé que pronto para las personas que estamos aquí muy cerca, pronto personas en Texas aquí les va a quedar sencillo, pero personas que sé que están al otro extremo, en un horario de las 7 de la mañana, traerlos a todos al auditorio es bastante complejo. Entonces, digamos que esta herramienta nos ha permitido ayudarnos, sin embargo, sí se hablará si en algún momento podríamos hacerlo por lo menos de pronto en dos momentos, de pronto muy hacia el sur, otros muy al oriente, muy al occidente, de pronto mirar cuál sería la estrategia, también pues porque también entiendo que sería un poco complejo para ustedes también estos traslados de extremo a extremo de la ciudad, pero sí Bueno, los yo creo queremos que tener en cuenta. exacto, yo creo que se nos cumplió el horario, no me acuerdo. Sí, creo que Con relación al PIMA, a quien nos pregunta con relación al PIMA, es importante que se contacten a la Dirección de Evaluación de la Educación. ujú, o con la dirección general de colegio, o si tiene cerca una persona Dirección, del CIS, o con los del CIS, o con los del también se CIS. pueden, ujú, que pueden ellos, son como las personas que están como más directo al tema, entonces podrían ustedes comunicarse con ellos, sea con CIS, Dirección General de Colegios, o a través de la Dirección de Evaluación, que son como las personas, digamos, que están más en el tema de PIMA. ¿Listo? Pues bueno, creería que ya, pues ya podríamos dar, voy aquí pues en este momento a detener la grabación. Ay, ay, perdón. Ay, ay. Bueno, creería, digamos que por temas de tiempo, lo que decíamos, la idea es que pues ustedes se les va a enviar esta, hacia las personas que dijeron que tuvieron siempre problemas de pronto con el audio,